acá estamos de vuelta con un malentendido y esta es la parte que me toca a mí empezar a tirar del hilito como todos los jueves, y en este caso el hilito del que vamos a ir tirando es bueno, una historia sobre algo que creemos que es un plagio o no, una inspiración. Bueno, veremos a medida que vamos conociendo la historia en qué terreno de la composición entra esta cuestión. La historia arranca en octubre de 1992. Ahí vamos a ver unas imágenes. Nirvana aterriza en Buenos Aires, en el pico de su explosión global, en el estadio de Vélez, con 50.000 personas apretadas contra el cemento. Era el escenario perfecto para recibir a la banda que había redefinido el rock de los 90. La expectativa estaba al borde de la histeria. Todos querían ver en carne y hueso a Kurt Cobain, Chris Novoselic y Dave Grohl. La noche prometía gloria, pero lo que se vivió quedó grabado por razones muy distintas. La previa arrancó con Los Brujos, que lograron encender a un público ansioso y predispuesto al pogo. Podemos escuchar un poquito del audio mientras voy hablando, total, no creo que tengamos un problema. Lo que estamos viendo es parte de ese recital en Vélez, que bueno, por las razones que ahora vamos a contar, se terminó convirtiendo en un recital mítico. Como decía, la previa arrancó con Los Brujos, que lograron encender a un público ansioso y predispuesto al pogo, pero todo se desbarrancó con Calamity Jane, el grupo femenino que había sido invitado a acompañar a Nirvana en la gira. Lo que debería haber sido un puente natural hacia el plato fuerte se convirtió en un bochorno. Abucheos, insultos, escupitajos y hasta gestos obscenos desde la platea. Un combo de machismo y violencia que terminó por quebrar a las músicas, obligándolas a abandonar el escenario entre lágrimas. Como dice acá, Calamity Jane era una de las bandas emergentes del universo grunge, con la particularidad de que era una banda de mujeres, una banda compuesta por mujeres, y bueno, el público no estaba con ganas de soportar una banda de mujeres y se lo hizo saber de muy mala manera, lo que hizo que ante esta violencia inusitada abandonaran el escenario. Siguiendo el show de Calamity Jane, que las estamos viendo en pantalla, venía el acto principal, que era Nirvana. Y bueno, esta situación Cobain la vivió como una traición del público argentino. De hecho, llegó a considerar cancelar el show como gesto de repudio. Pero bueno, finalmente Nirvana salió a tocar, aunque... Muy contrario a lo que se suele decir del público argentino. Del público argentino, sí. Y el idilio que se genera con los artistas que vienen de afuera. Sí, absolutamente. De hecho, casi que es como... Y además me imagino que es una banda con... Bueno, viene Nirvana a la Argentina. O sea, si se hace poco con cada uno... Digo, esto va a ser un descontrol. Pues no. No. El tema acá fue directamente que el público estaba demasiado enfervorizado. Parece que el show de Los Brujos había sido muy potente, había dejado como todo muy caldeado. Y en lugar de venir el plato fuerte, apareció una banda soporte con el aditamento de que era un grupo de chicas en un momento de la historia del rock en el que el público no estaba preparado para ver una banda de mujeres. El público argentino, ¿no? El público argentino y el público en general, pero el público argentino en particular. Entonces eso caldeó todavía mucho más el ambiente, lo que llevó a que cuando Nirvana finalmente se subió al escenario, bueno, ya entraron mal predispuestos. ¿Qué edad tenía Barros en ese momento? Y un joven Barros de... la puerta... Un joven Barros de 15, 16 años, más o menos, 92, 16 años. Me hubiera encantado poder ir a ese show. La verdad que en esa época fui a muchos shows de bandas internacionales. A esta particularmente no fui, no fui. Pero vos tenías 15 años, tenías que ir acompañado. No.
la mayoría de esos recitales no fui con ningún adulto responsable. Ok. No. Pero bueno, volviendo a lo que sucedió esa noche, finalmente Nirvana salió a tocar, pero no del modo en el que la multitud había soñado. Entre el público, como vos preguntabas, había un amigo mío, un compañero de la secundaria que sí había podido ir a verlos. En lugar de rendirse al hitazo mundial de Smells Like Teen Spirit, acá podemos ir, si quieren, al minuto 38 del video, porque vamos a ver cuál era el recurso que utilizaba Nirvana para un poco vengarse del público argentino. La peor venganza. La peor venganza y además muy, muy inteligente. La banda eligió otro camino, un setlist impredecible, centrado en rarezas y adelantos de Incesticide, que era el disco que iban a sacar más adelante. Bueno, acá podemos ver lo que pasaba. Dale roja, Parece que van a tocar el hit. Claro. Y eso lo hicieron muchas veces. Lo hicieron varias veces durante la noche. Entonces, ¿qué pasaba? El público se enfervorizaba y ya se preparaba para celebrar esa canción, que era aparte, muchos de los que habían ido ahí no conocían tanto, la dimensión que tiene Nirvana y que tomó incluso después de la muerte de Cobain, no es la misma dimensión que, por más que en ese momento era una banda importante a nivel mundial, que habían metido un hit y qué sé yo, no dejaban de ser una banda que podía llegar a desaparecer del ojo público a los pocos años. Después, con el desenlace de Kurt Cobain y qué sé yo, bueno, terminó alcanzando cierto lugar mítico. Pero bueno, en este momento la gente que había ido a ver, muchos habían ido de la mano de el hit radial y cada vez que amagaban con tocar la canción y finalmente tocaban otra, bueno, eso dejaba al público en offside. Se me ocurren otras metáforas, pero las voy a dejar. Bueno, ¿querés hacerlas? No. Está bien. Bueno, los argentinos se encontraron con un show áspero, casi desafiante. Entre bromas pesadas y amagues crueles de tocar los himnos que todos esperaban, Nirvana apostó por Nobody Knows I Am New Wave, Aneurysm y Breathe. El cierre con All Apologies y Endless Nameless fue la estocada final de una noche que terminó siendo más un ajuste de cuentas que un concierto clásico. Hubo toda una relectura de esta situación hace no muchos años, porque terminó resultando que este concierto con estos temas que ellos no solían tocar es un concierto bastante poco habitual en la carrera de Nirvana, donde tocaron canciones que normalmente no tocaban en vivo, así que hay una relectura de ese show, claro, en clave positiva. La reacción de Cobain no fue caprichosa. A lo largo de su carrera dejó claro que estaba en contra del sexismo y más de una vez se definió cercana al feminismo. Lo que pasó en Buenos Aires fue una prueba ácida de esos principios. Su manera de responder a la violencia contra Calamity Jane fue usar el show para incomodar, para visibilizar lo que había sucedido. En el libro Nirvana, The Chosen Rejects, el propio Cobain habló de cómo se vivió ese sexismo en carne propia aquella noche. El impacto también golpeó fuerte a las Calamity Jane. Una de sus integrantes recordaría años después: fue nuestro último show, debido a una variedad de circunstancias. Esa noche tuvo un gran impacto en nuestra autoestima, combinado con el hecho de retornar a casa con nuestras guitarras rotas. Las chicas de la bronca empezaron a romper sus propios instrumentos durante el show, con lo cual no solamente se fueron amargadas, sino que además sin sus instrumentos. Y tener que esperar 3 meses a que nos paguen por un problema del management, bueno, eso hizo que la banda finalmente se terminara rompiendo. Estábamos descorazonadas y decidimos volver a Oregon sin siquiera finalizar el tour. Nuestro ánimo estaba por el suelo y nos tomó años recuperarnos. Lo que debía ser un recital histórico por la... ¿Qué tal tu paso por la Argentina? Sentate que te cuento. Claro, ¿por dónde empiezo? Lo que debía ser un recital histórico por la potencia de Nirvana terminó siendo recordado como uno de los capítulos más incómodos de la relación entre el público argentino y el rock internacional. Esto que decías vos. Yo creo que más que ser uno de los, es prácticamente el único, porque sucede esto. Todas las bandas vienen y hablan un poco de lo enfervorizado que es el público argentino. Una noche de gloria torcida que todavía resuena como advertencia. La música también puede devolverte lo que le das. Pero volvamos a Los Brujos, la banda que abrió este show y que también eran una banda que habían llegado a ser teloneros
de Nirvana, subidos a un hit. También estaban sonando mucho en las radios y un poco también eran, de alguna manera, si bien estaban encuadrados dentro de la movida sónica, como ya hablamos un poco en otros programas, eran la banda más grunge de ese grupo. Así que bueno, era una banda que pegaba por su potencia en vivo con lo que podía suceder después en un show de Nirvana. Pero bueno, vamos a la historia de los Brujos. Nacieron en Turdera, al sur del conurbano bonaerense, como la alquimia de dos grupos adolescentes de barrio, Salto al Vacío y Los Pastrelos. De un lado, Gabriel Guerrisi, Ricky Rúa, Gabo Manelli, que luego fue bajista de Babasónicos hasta su muerte. Del otro lado, Fabio Rey, Alejandro Alassi y Quique Ilid. Entre riffs prestados y apellidos compartidos, Guerrisi y Pastrello son primos. El destino parecía estar marcado. El punto de fusión llegó en 1988 en un bar de Temperley llamado La Carpintería. Allí compartieron fecha, encontraron un lenguaje común y decidieron unir fuerzas. El nombre elegido fue Los Brujos. Durante un tiempo se llamaron Los Brujos de Transilvania hasta que lograron quedarse con el nombre definitivo. En esa primera época hubo 2 cantantes mujeres, una de ellas conocida como Morticia Flowers, la otra Vivi Telas, que quizá va a ser algún personaje de El Hilito en algún momento, porque es una persona que ha cruzado varios, también atraviesa la historia del rock y del arte de los últimos 30 años. Para resolver el exceso de bateristas, Ricky Rúa dejó los parches y se sumó a Lassi en la voz, mientras que Quique Ilid quedaba al mando de la batería. Esto es muy importante porque Los Brujos fueron una banda con 2 cantantes. Uh-huh. Y eso era algo que luego lo vamos a ver cuando lleguemos al video de Kanishka, que ellos lo usaban mucho sobre el escenario, incluso usando un vestuario que los mantenía unidos como si fueran siameses. El vestuario estaba a cargo de Vero Ibaldi, que a su vez también era la pareja de Ricky Rúa, quien además después se consagró como una diseñadora de modas bastante potente en esos años también. La apuesta empezó a crecer rápido a fines del 89. Tras presentarse en un festival en Cemento, Daniel Melero los invitó a grabar. La banda pensaba que estaban armando un simple demo, tirando temas en tomas casi improvisadas, hasta que alguien preguntó: «Che, ¿qué estamos grabando, Daniel?». La respuesta fue lapidaria: «Yo estoy grabando un disco, ustedes no sé». Ese disco sería Fin de Semana Salvaje, un debut feroz que vendió más de 40.000 copias y los convirtió en disco de oro. Su hit Kanishka, ahora podemos, si quieren, ver el video de Kanishka, estalló en radios, televisores y boliches hasta transformarse en clásico inmediato. Décadas más tarde, Rolling Stone y MTV lo ubicarían en el puesto 86 de las 100 canciones más destacadas del rock argentino. Acá podemos chusmear un poquito del video oficial de Kanishka y prestémosle muy 90s especial atención al comienzo de la canción. Vamos a subir el volumen. Bueno, acá vemos parte de estos vestuarios locos. Muy sí, y no común tampoco en esta época. Así que bueno, ellos se destacaban por ser muy enérgicos arriba del escenario. Y bueno, acá está lo que les decía del vestuario siamés, que eso hacía que estén durante todo el show unidos, ambos cantantes. Bueno, esto hacía también que el hecho de que haya 2 cantantes daba que la banda sonara de una forma bastante particular. Bueno, en el mismo año, en el 92, con el eco de Kanishka todavía en el aire, los Brujos fueron invitados a abrir para Nirvana, como decíamos antes. Aquella noche terminó en tragedia simbólica, con lo que contábamos de Calamity Jane. Pero bueno, ¿qué pasó? La actuación de los Brujos fue tan incendiaria que hasta se generó un mito rockero. Un año después, Nirvana publicaría Inútero, con el tema Very Ape, cuyo riff recuerda peligrosamente a Kanishka. Así que si podemos escuchar un poquito de Very Ape.
para ver si ese riff nos resuena. Cantar la letra de camilla arriba puedo hacer y va a quedar perfecta en tempo. Claro. Bueno, Se parecen demasiado. se parecen bastante. No es un riff complicado, digamos. Cualquiera que haya intentado tocar la guitarra en algún momento es parte Pasó por ahí del cerca. juego, es parte del juego. Pero bueno, la leyenda dice que Dave Grohl, el baterista de Nirvana, conoció la canción en una entrevista radial con el Ruso Berea. El Ruso Berea, para el panel acá. El Ruso Berea, para los jóvenes que nos acompañan, es un mítico conductor de radio que, bueno, fue muy famoso en los años 90 de la mano de su programa en Rock and Pop, la Heavy Rock and Pop, que era un programa nocturno que, si mal no recuerdo, arrancaba a las 12 de la noche y duraba hasta las 2 de la mañana, y donde presentaban temas de bandas internacionales y de bandas nacionales también. Prácticamente eso hizo que yo llegara todos los días tarde al colegio porque me quedaba escuchando la Heavy hasta las 2 de la mañana. Era la manera que teníamos, junto con MTV, los jóvenes de esa época, sonido de puerta, para enterarnos de las novedades de aquellas bandas que nos gustaban. Así que bueno, también era el paso obligado de las bandas como Greenbank. Además era un empresario que traía, Greenback, el dueño de la radio, era el empresario que traía a las bandas a tocar a la Argentina. Era el paso obligado de los músicos para terminar de promocionar el show que iban a dar. Entonces, bueno. Claro, no era un conductor de radio cualquiera dentro de la escena musical. No, era... Por varias razones. Primero, porque las radios FM eran muy importantes dentro de la industria musical. Claro. La industria musical y la radio FM estaban muy juntas en esa época, dependían una de la otra, no como ahora que a la industria musical la radio no le importa. No. Y creo que al revés pasa lo mismo. Y dentro de ese esquema, este programa era icónico. Sí, porque además pasaba algo, que es que el Ruso, más allá de estar en un horario marginal de la radio, pese a que tenía buena audiencia y demás, a las 12 de la noche, era un conductor famoso en el espectro, y aparte muchas veces él era el conductor de los shows. Cuando venía alguna banda, muchas veces el que salía a hablar antes de que la banda toque, ha pasado en estadios grandes, era el Ruso Berea. Sí, entonces, no solamente era famoso, era prestigioso. Claro, y era la verdad una persona con una voz muy reconocible, una manera de hablar, una cadencia, un tipo también de zona sur. Entonces, bueno, con una manera de llegarle al público muy... Tengo una anécdota. Una manera de llegarle al público muy cercana también. Viene Metallica a la Argentina. Yo había sacado mi entrada, ya la tenía. Y mi viejo me dice, che, tengo el teléfono de tal, que me dice, si lo llamás, te paso el teléfono del Ruso y te consigo una entrada más. Yo tenía un amigo que no tenía la posibilidad de ir al show, entonces lo llamo al Ruso. Yo, de cara dura, completamente, porque era como hablar con Lennon. O sea, para mí era realmente un ídolo. Entonces lo llamo por teléfono, el teléfono de la radio, me atiende el Ruso con su vozarrón. Y entonces, digo, Ruso, ¿qué tal? Mirá, te llamo de parte de tal, me dijeron que podía ir a retirar una entrada. Sí, dale, venite y pasá por tal lado. Me dan la dirección de la radio, te dejo anotado. Dale, gracias. Me agarra en ese momento como una cosa medio de, bueno, fue tan fácil. Le digo, che, Ruso, no. ¿podrán ser 2 entradas? Silencio. Y de vuelta el vozarrón del Ruso que me dice, nene, ¿qué te crees que somos Cáritas? Todavía me acuerdo y me pongo colorado de la vergüenza que me dio. Imagínate, estábamos hablando de esto. Metallica fue en el 94. O sea, también tenía 18 años. Vergüenza. Terminé yendo y terminé consiguiendo la entrada para mi amigo.
Pero bueno, me había agarrado como una cosa, como una desesperación, como cuando en el casino por ahí te va más o menos bien y decís, bueno, me quedo un rato más y te vas en bola. Bueno, Casi, pero no. Casi, pero no. Pero bueno, Bueno, bien, entonces. todavía me queda como esa sensación de vergüenza. Bueno, entonces dice que la leyenda que Dave Grohl participó en una entrevista junto al ruso Berea y le hizo escuchar a la banda telonera. El ruso puso en el programa de radio en el que estaba entrevistando a Grohl, le dice, che, mira, esta va a ser la banda que te va a telonear. Y le pone Kanishka. Grohl, fascinado, dicen que se fue tarareando el tema por los pasillos y con el vinilo de Los Brujos bajo el brazo. Los propios integrantes argentinos nunca quisieron hablar de plagio, prefirieron mantener el misterio y hablar de inspiración. Ok. La música hay que retroalimentarse, ojalá haya sucedido así, diría años más tarde Gabriel Guerri, ¿sí? Guitarrista y compositor del riff de Kanishka. El mito tomó tal fuerza que 2 décadas después el propio Michael Azerrad, biógrafo oficial de Nirvana, reconoció las similitudes. Dice el biógrafo, una banda llamada Los Brujos que abrió para Nirvana en Argentina tenía un hit llamado Kanishka. Si escuchás Kanishka y después Very Ape, vas a notar el parecido. Por supuesto, Kurt tomó una idea muy básica y la transformó en algo completamente distinto. Ahí tenemos una comparativa para escuchar los 2 temas. Acá juntos se aprecia un poco más. Bueno, y ahí, como último, un mashup donde se mezclan la música de uno con la letra del otro. Buscalo tranquilo. La letra de Very Ape con la música de Hasta ahí, esta historia es bastante conocida. Si ustedes buscan un poco en YouTube, van a encontrar varios videos donde se habla de esta coincidencia, plagio, como lo quieran llamar, pero que en la biografía de Wikipedia de Gabriel Guerrisi aparece un plot twist que yo hasta este momento no lo había encontrado en ninguna otra de estas crónicas. Guerrisi, que es el compositor de Kanishka y primer corte de difusión, cuenta que el ritmo de Kanishka y el riff, de alguna manera, es una deformación de un arreglo de Virus, de un tema de El agujero interior, el tema se llama Autocontrol, y la letra está sacada de un libro de historia que él tenía, porque después estuve averiguando, en ese momento era una persona que leía mucho, sobre todo historia. Entonces cuenta la leyenda, esto que decíamos antes, que en ese recital, o en esta entrevista del ruso Berea, los Nirvana tuvieron acceso a esta canción. Pero bueno, volviendo a lo que les decía recién, podemos escuchar la canción de Virus, de la que creemos que este riff que llegó hasta Nirvana pasó primero por Los Brujos, pero originalmente fue una creación de Virus en su disco El agujero interior. A ver. Un poco más tranquilo. Bueno, es Más un rockabilly. exacto, es un poco más rockabilly, lo cual da un poco la pauta de que nadie le robó a nadie, no hay un plagio, de hecho ninguno de los integrantes de Los Brujos lo consideró de esa manera, de hecho hasta lo consideraron como una suerte de honor de que alguien se haya inspirado en ese riff para componer otro tema. Y bueno, y yo esta parte de Virus no la había escuchado nunca, así que tampoco sé si hay alguna mención de los integrantes de Virus respecto a, Kanishka. Así que bueno, para cerrar la columna, lo cierto es que Los Brujos se ganaron su lugar en la historia con un debut salvaje, un hit inoxidable y una fecha que los cruzó con Nirvana en la Buenos Aires de 1992. Una conexión improbable que todavía resuena como esas canciones que se meten en la cabeza, como decíamos, y nunca más te abandonan.